Vamos a dibujar la perspectiva cónica de dos prismas. Tenemos la posición del plano de cuadro. Vamos a hacerlo mejor directamente a bolígrafo para que se perciba mejor. Tenemos el plano de cuadro y la posición del punto de vista. Colocarlo, por ejemplo, aquí. Ahora dibujamos la posición de dos figuras. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí en una posición frontal un cubo y vamos a colocar en una posición oblicua un prisma. Vamos a hacer que un vértice caiga sobre el plano de cuadro y por último vamos a hacer una pirámide de base triangular. Por ejemplo, vamos a hacer que tenga, si lo ponemos así apenas se va a ver. Bueno, vamos en principio a hacer estas dos, no vaya a ser que luego se llene de líneas y no se distinga nada. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el plano, la intersección del plano de cuadro con el geometral, entonces es la línea de tierra. Y vamos a hacer el horizonte, por ejemplo, aquí. Posición de línea del horizonte, siempre las tres paralelas. Línea del plano de cuadro, línea de tierra y posición del punto de vista y posición del punto principal, que es en realidad el que define la línea ortogonal al cuadro, ¿no? Entonces la simulación espacial de esto era algo como esto. Tenemos un plano de cuadro y tenemos aquí el plano geometral. Entonces estos dos planos se cortan según la línea de tierra. Tenemos por ejemplo aquí la posición del horizonte y aquí la posición del punto de vista. V. La ortogonal sobre el cuadro nos define el punto principal y aquí vamos a terminar este plano. Y aquí terminamos este otro, ¿no? Entonces tenemos ahí dos planos que se cortan ortogonalmente. Esta es la línea de tierra y esta la línea del horizonte. Este es el plano geometral, ¿no? Entonces esto visto desde arriba, pues tenemos por ejemplo aquí un cuadrado. Respecto aquí, pues más o menos queda en esta posición. Entonces tendríamos que hacer la posición aquí del cuadrado. Vamos a hacerlo así, un poco en grande, siguiendo esta dirección. Entonces lo primero que vamos a hacer es la perspectiva de ese cuadrado, que es lo que se proyecta sobre este plano. Para que se entienda un poco mejor, le damos aquí un poco de sombras por aquí detrás. Y oscurecemos con un difumino para que funda un poco mejor y dé una apariencia de que ahí detrás y lo mismo aquí debajo pues hay un espacio, ¿no? Vamos a darle aquí por ejemplo algo de sombra a este plano y también un poco aquí arriba. Bueno, de esta manera podemos simular un poco el efecto de que este es un plano que corta al anterior, a este de aquí, y ahora haremos que este plano contiene la figura que se proyecta sobre este otro. Hacemos desaparecer aquí, ya que el plano termina aquí, entonces concluimos aquí la sombra y lo mismo hacemos todo por aquí. Aquí igual y aquí también.
Bueno, pues eso es la interpretación espacial del ejercicio, que siempre conviene tenerla presente. Aquí, más oscuro aquí debajo del plano. Aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos también a remarcar aquí el contorno para definir bien la posición del filo donde hemos terminado los planos. Y aquí vamos a cortar también por aquí, de manera que esto sería más oscuro ahí detrás, y esto también. Bueno, entonces lo primero, tenemos aquí esta figura que marcamos así, siguiendo la dirección esta. Tenemos un cuadrado. Este cuadrado, estas dos líneas son la intersección de estas líneas con el plano de cuadro aquí, que cortan la línea de tierra en este punto y en este. Marcar aquí con un rayado para que de lejos se perciba como un ligero sombreado. Entonces esta línea A y esta línea B vemos que corta aquí, aquí, que sería lo mismo aquí. Estamos viendo esto desde arriba aquí, y tenemos entonces las trazas de esas dos líneas, de la línea A y de la línea B. Llamamos traza de A, traza de B. Bueno, nos acercamos un poco. Vale, pues estas líneas siguen esta dirección, por tanto tienen aquí la fuga. Hacemos aquí bien la vertical. Y ahora unimos este punto de fuga con esas dos trazas y tenemos que la perspectiva de ambas líneas es estas dos. Entonces eso es lo que hacemos realmente aquí. Proyectamos ortogonalmente esos puntos a la línea de tierra, hacemos la prolongación de esta línea y obtenemos la fuga. La fuga es el punto principal que proyectamos al horizonte. Entonces al unir estos dos puntos y estos dos, tenemos ya la perspectiva de estas dos líneas. Cuando vemos un camino también vemos que las dos fugan al mismo punto, ¿no? O sea que en realidad esta franja que tenemos aquí es esto que tenemos aquí. Es como si lo hubiéramos desplazado y girado. O sea, lo tenemos aquí, lo desplazamos, lo giramos 90 grados. Y ahora para detectar este punto y este podemos hacer una diagonal, o por ejemplo este y este se ve más claro si hago esta diagonal. Será una diagonal a 45 grados, por V una paralela, me define aquí la fuga. Eso quiere decir que la representación de la recta C pues vendrá desde este punto hasta este. En consecuencia corta en este y en este, y entonces la perspectiva de este cuadrado estará definido por estas dos líneas paralelas, ya que estas también lo son a la línea de tierra. Por tanto, la perspectiva de este cuadrado pues será este que tenemos, este cuadrilátero que tenemos aquí. Lo voy a marcar en verde. Esa es la perspectiva. Vale. Bueno, pues podemos acercar un momento para verlo más claramente. Eso quiere decir que el señor que está aquí, cuando ve este punto, lo ve realmente. Si esto está bien dibujado, las paralelas pues tendrían que ser coincidentes, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí atrás corresponde a este y debería estar alineado con V. O sea que estos puntos están todos alineados, ya que esta pirámide, cuyo vértice es V, corta este plano según estos cuatro puntos, que son la perspectiva de estos cuatro, ¿no? Entonces también este punto y este también estarán alineados con V, etcétera, ¿no? Vemos que aquí ha salido bastante impreciso, pero bueno, este punto es evidente que debería estar más bajo para que estuviera alineado con V. Bueno, vamos a poner aquí a V, parece que se ajusta más. Entonces los puntos que son este punto y su perspectiva está alineado con V, este punto su perspectiva con V, y así con todos, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos eso, también nos serviría para obtener los puntos por ese método, porque si yo aquí, por ejemplo, alineo este punto con este, pues ya tengo que efectivamente la perspectiva de este punto va a quedar sobre esta vertical. Entonces sería una forma de hacerlo, ¿no? O también puedo hacer lo que hice aquí al principio,
que era simplemente hacer esta diagonal, o sea, hacer aquí la diagonal, y esa diagonal cortaba en este punto. Entonces este punto lo proyecto sobre la línea de tierra, y como realmente sigue esta dirección, pues tendré que hacer aquí esa misma dirección, que como es una línea a 45 grados, necesariamente pues se podrá hacer con el compás, porque tendremos que esta medida es igual a esta es igual a esta, que en realidad la dirección a 45 grados será esta. Por tanto, la fuga queda aquí, no tendría más que subir mediante una línea perpendicular a la línea del PC el punto de fuga. Uniendo estos dos puntos obtengo ya en la intersección este punto y este. Entonces por aquí hago la horizontal, como vemos corta en este punto que ya vimos, y aquí hago la otra horizontal. Esa es la perspectiva del cuadrado, y el fundamento espacial está aquí. Bueno, una vez que tenemos esto ya solo nos queda proyectar las alturas. Entonces, como es un cubo, tenemos que la altura realmente viene definido por... Podemos poner aquí si queremos el alzado del cubo, y ahora proyectar estos puntos directamente hacia la fuga, de manera que esta radiación que incide en esa fuga o punto principal me define aquí, al levantar verticales, ya este cuadrado, que es homotético de este mayor, o sea que es el que los puntos están alineados con un centro de homotecia, y este otro cuadrado también homotético respecto a los dos anteriores, ¿no? Tengo ya ahí el cubo en posición frontal, ¿vale? Bueno, pues ese cubo que podemos remarcar para que ya se vea más claro. Estas son líneas verticales. Esta es una línea que fuga a este punto, otra que fuga aquí abajo a ese punto, y lo mismo aquí. Podemos hacer las líneas discontinuas, que son las no visibles, que quedan por ahí detrás. Bueno, tenemos ya la perspectiva de ese cuadrado. Como vemos aquí, para obtener las alturas, lo único que hice fue coger la altura, la longitud de la arista, colocarla aquí, y pensar que si ahora hago otra vez esa dirección, pues aquí me va a detectar las alturas del cubo. Entonces ya lo marco aquí. Entonces tengo aquí una altura, aquí otra, aquí detrás otra, aquí sigo la dirección. Aquí estamos dibujando en asonometría, por eso las líneas aparecen paralelas, y aquí esta arista, aquí vamos a ajustar un poco más. Bueno, pues aquí tenemos ya la forma de... ¿Qué pasa? Que al coger aquí la altura esta, sigue la misma dirección, esta línea es paralela a esta la llamaremos línea D, y será lo mismo que proyectarla hacia aquí y levantar por cada uno de... Nos acercamos. Decía que en realidad esta línea que fuga siguiendo la dirección la misma que A y B, que eran estas dos, esta línea superior, línea D, pues será lo mismo dirigirla hacia aquí que proyectarla según esta dirección, con lo cual al levantar aquí verticales por cada uno de estos puntos, tenemos entonces aquí la perspectiva del cuadrado trasero y el cuadrado anterior, y es la perspectiva de este cubo, de manera que todos los vértices están perfectamente alineados, ¿no? Tenemos ahí ya el cubo proyectado sobre este plano, que es en realidad la perspectiva, y es lo que nos aparece aquí en este alzado, ¿no? Ya que esto era el alzado del cubo, entendiendo esto como sistema diédrico, ¿no? O sea que teníamos aquí la perspectiva, el alzado del cubo. No sé cómo nos quedó, parece que es más grande que este. Bueno, ya que este era el alzado. Bueno, igual que hicimos con el cubo que está en una posición frontal, ahora lo único que tendremos que hacer es
seguir estas dos direcciones para hacer la perspectiva del prisma, ¿no? Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero tengo aquí el trípode, pero bueno, tengo aquí la referencia de este hueco. Entonces al hacer esto obtengo aquí, como vemos, la fuga, si hago una paralela por V y la otra fuga, ¿no? O sea que siempre deberemos hacer paralelas a las líneas de las que queremos hacer la perspectiva. Eso quiere decir que el punto de corte me queda aquí y el otro punto de corte aquí, con lo cual subiremos mediante líneas también perpendiculares. Tengo la fuga proyectada F1 y la otra fuga proyectada también al horizonte F2. Bueno, como sale de este punto, proyectamos siempre la traza de la recta, que es donde corta el cuadro. Donde corta aquí el cuadro, la proyectamos sobre la línea de tierra. Y esta traza también la proyectaremos mediante una ortogonal, mediante esa ortogonal a la línea de tierra. Y esta última traza también la proyectaremos mediante una perpendicular a la línea de tierra. Bueno, pues como vemos estos dos puntos que llamaremos MN fugan hacia este punto. Entonces ya lo marcamos mejor a lápiz. El punto N, vértice del rectángulo, y el punto M, N y M. Mientras que de este punto sale la fuga hacia F1, sale hacia la fuga F1. Y desde el otro punto, que era este, sale hacia F1 otra vez. Por lo tanto, la perspectiva de esta figura pues es esta que tenemos aquí. Revisamos, esta traza debe estar sobre la vertical aquí, este punto corresponde a este corresponde a este, con lo cual efectivamente ese es el prisma. Si por ejemplo le damos una altura, vamos a darle una altura ya que nos cabe aquí 4 veces mayor que el cubo. Entonces cogemos aquí la altura del cubo, 2, 3 y 4. Bueno, tenemos que esa va a ser la altura de ese prisma. Bueno, como íbamos a hacer unas sombras, nos va a quedar muy lejos. Entonces, bueno, digamos que el prisma va a tener 2 veces, o una va a ser igual que el cubo, y luego a partir de ahí ponemos una pirámide encima, ¿no? Entonces, como es igual que el cubo, el prisma terminará aquí. Prolongamos esta línea, traza aquí vertical, levantamos vertical, y ahora este punto lo proyectamos, curiosamente coincide con esta línea vertical, corta aquí, vertical, y aquí fuga hacia F2 y aquí detrás esto. Bueno, ya tenemos ahí el prisma, vemos la cara superior. Si fuera así de alto aquí arriba, pues necesariamente al llegar aquí la cara superior no la veríamos, ¿no? Bueno, tenemos estos dos prismas, dejamos, ya que la sombra saldría muy lejos, dejamos entonces el prisma así y vamos por último a hacer otra figura y ya concluimos. Marcamos a bolígrafo las líneas de ese prisma. Entonces tenemos esta línea, esta otra, aquí está hacia F1. Vamos a hacer ya, para ir más rápido, estas a mano. Aquí esta, y ahora esta discontinua, discontinua y discontinua. Y aquí hacia F2 y aquí también hacia F2. Bueno, los dos prismas ya de la misma altura, y decíamos por último que íbamos a construir aquí otra figura. Todo lo que salga de un cono aquí de unos 60 grados se distorsiona bastante. Entonces vamos a hacer esto, por ejemplo, según esta posición, para que quede dentro de más o menos ese cono. Como vemos, las tres líneas así no tienen nada que ver con las líneas que tenemos hasta ahora para este triángulo, ¿no? Entonces rápidamente lo que necesitamos son
las trazas de las rectas. Tenemos aquí una traza, la voy a marcar ya mucho mayor, aquí coincidente con P, y aquí esta otra. Os pongo aquí estos dibujos para, ya cuando hay mucha línea hay que dejarlo bien claro, ¿no? Entonces, siguiendo estas tres direcciones, por el punto de vista hago esas tres direcciones. Tengo por un lado esta fuga. Por tanto, la representación de esa línea, fuga al horizonte y traza aquí. La representación de esa línea será esta. Esta línea tiene por representación esta. Bueno, ya la marcamos por aquí. Si aquí viene separada de esto, aquí también tiene que estarlo, ¿no? Ahora esta línea tiene esta dirección por V, tenemos aquí su fuga aquí y tenemos aquí su traza. Por lo tanto, esta es la dirección de esa línea, o sea, la perspectiva de esta línea es esta. Ya solo nos queda esta. Entonces, esta sigue esta dirección, por V hacemos esa dirección y vemos que la fuga cae aquí a lo lejos, ¿no? Bueno, levantamos vertical, corta aquí. Entonces ya solo habrá que unir la traza que daba aquí. Unimos la traza con esta fuga. Con lo cual ya tenemos que la línea es esta. Ya tenemos ahí el triángulo en perspectiva. Vamos por último a hacer, por ejemplo, que sea aquí un tetraedro. Pero no vamos a calcular la altura del tetraedro. Le vamos a dar, por ejemplo, hacemos esta línea para obtener este punto. Entonces esta línea tiene esta dirección, sigue esta dirección, tiene aquí la fuga y pasa por este punto. Por tanto, la perspectiva de esa línea es esta. Y ahora alineo el vértice este con V, corta aquí y por aquí levanto una vertical. Eso quiere decir que el centro de la figura es este. Cojo aquí la altura, y entonces a partir de esta línea, si quiero, una que pase por este punto, coloco la altura real del objeto, que puede ser este, por ejemplo, y fugo. Levanto una vertical y ya tengo ahí la altura proyectada sobre la perspectiva. Entonces dibujo ya esta cara. Tengo aquí una cara triangular de la pirámide, tengo aquí la otra y saldría de este punto y va allí detrás, con lo cual ya tengo la perspectiva de las tres figuras, ¿no? Perspectiva del cubo, del prisma y de la pirámide de base triangular equilátera. Bueno, ejercicio resuelto.